Victoria Valdebenito, académica de nuestra escuela, socióloga. Esto sabéis que yo lo estaba esperando porque en general hemos tenido a la fecha puros psicólogos, una doctora, nutrióloga, y hoy día te tenemos a ti. Lo que es refrescante para cómo se visibilizan algunos temas y sobre todo por el tema que propusiste tocar, po. Así que, sin decir mucho más, por favor. Perfecto, entonces voy a comenzar. ¿Se ve bien la presentación, cierto? Bacán. Hoy día vamos a conversar sobre el humor, la risa y el clown para navegar la cuarentena, y vamos a ver que esta idea de navegar proviene de un libro muy importante en relación a la temática del clown, que es el payaso. Entonces, ¿quién soy yo? Como bien decía Sergio, yo soy Victoria Valdebenito, soy profesora de la Escuela de Psicología de la sede de Viña y soy de formación socióloga. Además hice mi máster y mi doctorado en Australia, en la Universidad de Western Australia. También soy profesora de yoga y también desde el 2008 soy payaso terapéutico y he tenido la suerte de trabajar en organizaciones tanto chilenas como australianas, país donde estudié en mis posgrados, ¿ya? Entonces, es toda esa experiencia que me motiva a proponer y a conversar este tema el día de hoy. De ahí proviene todo eso. Y mi nombre clown es Tola, yo soy la doctora Tola, en el hospital. ¿Y qué es lo que vamos a conversar en específico hoy día? Nuestros objetivos. Primero que todo vamos a hablar de las definiciones más conceptuales para que sepamos de qué estamos conversando, qué es la risa, qué es el humor. Vamos a hablar también de lo que está súper estudiado, que son los beneficios de la risa y el humor. Y vamos a entrar a este tema del payaso o el clown, porque el clown arquetípicamente es el principal exponente de la risa, ¿ya? Vamos a hablar cuáles son las características de este clown, y también por qué hay una imagen negativa y una carga negativa asociada a la palabra payaso, y por qué está relacionado también con el tema de la salud. Y en eso vamos a introducir a lo que es el clown terapéutico o clown hospitalario, y quiero terminar la sesión finalmente con algunas ideas para poner en práctica, porque de eso se trata, sobre cómo llevamos más humor y risa a nuestro día a día. Entonces, para comenzar quiero partir con una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, de Mark Twain, que dice que la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa, ¿ya? La risa es un fenómeno que ojalá a todos nos pase todos los días, pero que lo damos por supuesto. No nos detenemos a pensar mucho en ella y creemos que es algo que siempre está ahí, la damos por sentado. Pero es un arma, como bien dice él, muy, muy poderosa, y yo he podido descubrir eso a lo largo de mi vida, porque uno nace payaso. De hecho, todos tenemos un payaso dentro, ¿ya? Que algunos trabajemos con payaso y otros no, es otra cosa. Y también quería partir con un meme para llevar a la práctica la risa, ¿ya? Se imaginan que mañana nos dicen a todos hay que volver al trabajo y estamos todos así chascones y con unos looks ermitaños de cuarentena tremendos, ¿ya? Partamos entonces por las definiciones. ¿Qué es la risa y qué es el humor? La risa, la RAE la define como una respuesta biológica que produce nuestro cuerpo, nuestro organismo, ante determinados estímulos. Y por otro lado, el humor es una disposición del ánimo que nosotros manifestamos cuando realizamos un juicio acerca de la realidad, resaltando aquellos aspectos que son cómicos. Por lo tanto, nos damos cuenta que la risa sería el componente biológico de este fenómeno y el humor es el componente social, porque ya hay una elaboración a través del juicio de la realidad sobre lo que se considera que es gracioso o no. Entonces, esto de saber qué es la risa y el humor y por qué se producen, por qué algunas cosas nos dan risa y otras no,
ha sido ya preocupación de estudiosos y filósofos, ¿no? Por ejemplo, Aristóteles ya decía en el siglo III a.C., que la risa es un ejercicio físico que es súper preciado para la salud. Y de hecho, él hablaba de que el cuerpo estaba constituido por humores y que los problemas de salud se producían cuando esos humores estaban desbalanceados. Entonces ya filósofos como Aristóteles estaban preocupados de qué era esto de que nos reímos. En el campo de la psicología y la filosofía, porque estamos en la escuela de psicología, no se olviden, hay dos ensayos muy importantes acerca de este fenómeno. El primero de ellos es el trabajo de Henry Bergson, que él escribe en 1899, pero se publica en 1900, donde él señala que una de las funciones que tiene la risa es mantener o ayudarnos a no perder nuestra humanidad en la era de la mecanización. Él llama era de mecanización a todo el fenómeno de la revolución industrial que él estaba experimentando, vivenciando a fines del siglo XX. Y por otro lado, cerquita del mismo tiempo de Henry, Sigmund Freud escribió otro ensayo que se llama El chiste y su relación con lo inconsciente, ¿ya? Y en ese trabajo, Freud equipara a la risa con el sueño en el sentido de que son mecanismos liberadores de nuestra esencia humana. Dice que cuando nos reímos y cuando soñamos, se produce una orgía desalienadora, es decir, una explosión que nos lleva a volver a nuestra esencia original. Y esa esencia original está permeada por la libertad. Entonces, Freud, similar a Henry Bergson, nos está diciendo que la risa y el humor es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Que es notable, para los que no lo han leído o no han tenido opción de hacerlo, peguenle una ojeada. Yo a Bergson no lo conocía, pero el de Freud, obvio, por defecto de la profesión. Es notable cuando tú habláis de desalienar por dos cosas. Una, porque Freud en ese mismo texto dice que a través del chiste tú puedes decir cosas que de manera seria no podrías. Y eso es, a mí eso nunca más se me olvidó. Dije, que es cierto. La cantidad de cosas que uno puede decir como, no sé si en broma o riéndote entre medio, pero cosas que no podríais decir en un tono serio porque podría generar grandes problemas. Y lo segundo, a propósito de los trabajos que se hacían a principios de 1900, yo lo he contado acá otras veces, y lo vuelvo a contar para aquellos quienes se nos unen por primera vez. Una de las cosas en las que yo personalmente más trabajo es en el tema de la orientación vocacional. Y una de las cosas que más me llamó la atención de principios de 1900 era esta sensación de alienamiento y de pérdida de la identidad, como bien dijiste tú, que tenían las personas, y a propósito de aquello se generó una respuesta de algunos teóricos, en particular Frank Parsons, que de alguna forma dijeron, oye, necesitas volver a conocerte o autoconocerte para poder saber quién eres, distinto al proceso industrializado de las máquinas, porque en esta lógica de que todo fuera una línea de producción, hacía que las personas perdieran lo que tuvieron en las épocas más clásicas, porque era una identidad súper forjada. Somos lo que siempre hemos sido. Mi papá era pescador, yo era pescador, mi abuelo era pescador, y por tanto había una identidad bien marcada. Pero con la llegada de la revolución industrial parece que eso se pierde. Entonces, interesante esto de Bergson de cómo la risa te da una identidad, po. Que notable. A pensarlo, yo tengo una hermana que si se ríe te daría ataque de risa. Que es una risa esas que son contagiosas. No te preocupes, que cuando me escuches reír a mí, le gano al guasón. Entonces, decíamos que la risa es lo biológico, nuestra respuesta corporal, y el humor es un fenómeno social, y también ha sido revisado como fenómeno sociológico, ¿ya? Entonces, ese meme muestra muy bien lo que yo quiero ejemplificar ahora. Y lo que estamos viviendo en esta época globalizada de tecnologías. El humor es una forma de comunicación compartida en interacciones sociales, en el cual se hace este juicio acerca de la realidad, destacando
aspectos cómicos. Y estas definiciones provienen de un área de la sociología que se llama la sociología del humor, ¿ya? Y lo que es súper importante es que al ser un juicio de la realidad está atravesado por nuestras ideologías, por los valores, las ideas que tenemos sobre el mundo, las visiones de cómo debería ser, etc. ¿Ya? Por lo tanto, el humor es cultural y está situado histórica y geográficamente. Y eso lo reflejan los memes. Porque cuando tú ves el primero, lo entiendes y te ríes perfecto, pero cuando ves el segundo, podrías entender que está Joey, ¿cierto?, de la serie Friends, pero si tú no sabes lo que es el Ramayana, difícilmente esto te va a causar risa. El Ramayana, todo esto es una fiesta religiosa hinduista que celebra la aparición de un texto religioso del siglo III antes de Cristo también, ¿ya? Y es una festividad que se celebra a fines de marzo, principios de abril en la India, ¿ya? Que coincide con la fecha que acá celebramos la Semana Santa. Entonces, si uno no tiene ese sentido compartido, difícilmente se va a reír. Por lo tanto, el sentido del humor es un sentido compartido. Para reírnos y para que sea humorístico, los significados y significantes tienen que ser compartidos entre nosotros, ¿ya? No va a funcionar si lo que significa cierto concepto es distinto para nosotros. Por lo tanto, no hay un sentido del humor, sino que hay diversos sentidos del humor. Pero hay un lenguaje que es universal, que lo que tenemos todo, que es el lenguaje corporal, el lenguaje físico, sin palabras, ¿la? Que también se llama comedia física. Y el payaso domina este lenguaje universal. Por eso muchos íconos de clown o payasos se han hecho famosos internacionalmente porque son payasos que principalmente no hablan, sino que se mueven a través de la gestualidad. Y ya voy a ir llegando a ese tema. La risa entonces es súper poderosa, decía Bergson, en una era como la mecanización. En otros momentos de la historia, intuitivamente, la gente también ha utilizado la risa y el amor para sobrevivir, ¿ya? Y sobre eso hay harta evidencia del uso, por ejemplo, del humor durante el Holocausto, ¿ya? Este es un paper de Carpenter acerca de experiencias con el humor de sobrevivientes de esta situación. Y nosotros conocemos la película de 1997 de Roberto Benigni, La vida es bella, ¿ya? Y esa película está basada, de hecho, en un caso real de un sobreviviente del Holocausto y también en parte al propio padre de Roberto en la Segunda Guerra Mundial. Y ahí nosotros vemos claramente cómo el personaje principal se hace de una vida de juego, ¿ya? Y de destacar estos aspectos cómicos para que esta experiencia sea lo más llevadera para él y para su hijo principalmente, ¿ya? Entonces, esto de ocupar la risa y el humor no es una idea original mía, ya ha sido utilizada en otros contextos. Por suerte lo que nosotros estamos viviendo no es una guerra mundial, pero es una pandemia que nos cambió de la noche a la mañana la manera que estábamos acostumbrados a vivir nuestra vida social, ¿ya? Y el humor ya se ha hecho presente, sobre todo a través del uso de las redes. De hecho, por ejemplo, en Twitter, el coronavirus, como coronavirus, tuitea cosas todos los días, ¿ya? Instagram, Facebook están llenos de registros sobre cómo las personas están utilizando el humor para hacer esta situación un poco más llevadera. En China, ellos tienen un bloqueo, un firewall que les llaman. Entonces ellos no pueden usar Instagram ni Facebook, pero usan otro software o otro programa de redes que se ha hecho bien famoso que se llama TikTok. Y les quiero mostrar un pequeño videito, solo unos segundos de este videito, que muestra un cómico estadounidense, que es famoso en China porque habla chino, recopiló videos de cómo los chinos estaban experimentando la cuarentena. Entonces les voy a mostrar las partes que son chistosas.
Veamos. Y ya sabéis dónde. Qué notable. Este tipo de cosas está haciendo la gente en su casa. ¿Eh? También aquí en el minuto les quiero mostrar, muestra cómo los chinos se estaban preparando para los Juegos Olímpicos Beijing 2022, ¿ya? Al interior de sus casas. Notable. 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 Y todo esto aparecía en TikTok y nosotros no podemos llegar a ver lo que ellos postean, ni ellos pueden ver lo que nosotros posteamos. Así que tuvimos que recurrir a la recopilación que hace Jesse, se llama el comediante. Oye, no podía, esto que ocurre en este momento es notable, porque como a ti te tuvimos en varias charlas haciendo buenos comentarios siempre, como buenas acotaciones y compartiéndonos harta información, no podría no creer que Mariana Valdebenito es tu hermana. O sea, a falta de Victoria, ya que tenemos a Victoria, tenemos a la Mariana, lo que es notable. Dice que estaba leyendo una publicación de Butler y dice que asocia la risa primero a un desborde somático, pero lo más interesante es lo que piensa como una bocanada de aliento frente a las adversidades. Entonces da un ejemplo en un viaje a Palestina, donde lo que esperaban encontrarse con el relato de un sinfín de tragedias, pero se encuentran con gente bromeándose sobre sus vivencias. O sea que en efecto, como para poder concordar con lo que tú estás ahí como mencionando, pareciese ser que tiene ese efecto en el fondo, que permite conversar de como lo que decía Freud, podemos hablar de cosas que de manera seria no podríamos, o no podríamos enfrentar, derechamente. Exacto, mientras más trágico, más risible, y eso el clown lo sabe muy bien. Ya vamos a llegar a él. Y la risa tiene beneficios que están súper, ultra, mega estudiados. A nivel anatómico, fisiológico, es un masaje musculoesquelético, por lo tanto nos permite relajarnos, nos oxigena, disminuye la glicemia, estimula la circulación, estabiliza la presión arterial, despeja las paredes arteriales de colesterol, mejora diversos sistemas como el cardiovascular, el inmune, el digestivo, y nos permite disminuir y controlar los niveles de dolor. A nivel químico, reduce la hormona que está asociada con el estrés, el cortisol, aumenta los linfocitos T y estimula la producción de una serie de neurotransmisores que están asociados con la alegría y con emociones positivas, como la epinefrina, norepinefrina, endorfinas, entre otras. A nivel psicológico, la risa y el humor nos permiten mejorar estados emocionales como la depresión, la ansiedad, la angustia, el aburrimiento, la agresividad, la soledad, pensamientos o fantasías en relación a la muerte. También ayuda con el insomnio. Para los niños, por ejemplo, ayuda un montón con el tema del miedo a la oscuridad, con el mutismo, que puede ser un fenómeno asociado a episodios de trauma y estrés, y facilita la comunicación. Y esos beneficios psicológicos se traducen en que tenga beneficios sociales, ¿ya? Por el hecho de ser contagioso, la risa mejora las relaciones interpersonales y la comunicación entre las personas, facilita situaciones incómodas, nos permite romper el hielo y nos ayuda a ver las situaciones de la vida en general con una mejor disposición, con un mejor sentido del humor, amenguando por lo mismo los posibles conflictos que se pueden enfrentar en el camino, ¿ya? Y de esto... Una pregunta que, dado ese carácter social que puede tener, como bien lo dijiste, como una conducta o una forma de romper el hielo, de poder generar comunicación e interacción,
Esto es así como en términos generales en el mundo, como... Sí, la evidencia esta proviene de distintas partes del mundo, ¿ya? Es decir, se ríen aquí y en la quebrada del ají. ¿De qué se ríen? El contenido es lo que va a cambiar, ¿ya? El juicio ahí, el humor va a ser distinto, pero de que hay cosas sobre las que las personas se ríen, eso es así, ¿ya? Porque es una respuesta biológica que tenemos como seres humanos. Pero la utilización en términos de conducta, más allá de lo que se rían, podría replicarse o verse... Exacto. Y uno lo ve in situ, yo como payaso hospital, o sea, yo veo estos beneficios así, wow, yo en ninguna otra pega, yo tengo varias pegas, pero en ninguna otra pega veo los cambios tan rápido y ahí en el instante como cuando trabajo de clown en el hospital. Y los que trabajan de clown de hospital, que me parece que hay actos por ahí viendo, que saben de lo que estoy hablando, porque es increíble. Realmente, como decía Mark Twain, esta es un arma poderosísima. Es un arma de aniquilación, de risas. Entonces llegamos a la figura del clown o payaso, ¿ya? ¿Qué es el clown? El clown es una técnica teatral cuyos orígenes están en la comedia del arte italiana, en estos personajes como el Sani o el Arlequín. La comedia del arte italiana de fines del siglo XVI era un estilo teatral caracterizado por máscaras y arquetipos. De ahí proviene esta herencia del payaso. Pero se consolida, o sus antecedentes más modernos, están en París. Los primeros registros están a fines o en la segunda mitad del siglo XVIII, donde hay registros de personajes solitarios utilizando herencia de esta comedia del arte. Pero ya un siglo después, en 1864, nace el payaso propiamente tal como lo conocemos hoy día, con nariz y todo, en los circos del Boulevard du Temple, en París, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos una ilustración de fines del siglo XIX de Toulouse-Lautrec, ¿ya? Que registra uno de estos circos, y los payasos eran acróbatas o artistas ya retirados o enfermos, que para no abandonar el circo, que había sido la profesión de toda la vida, comenzaron a hacer números intermedios para llenar entre medio de los acróbatas y mientras cambiaban escenografía y todo eso, y empezaron a utilizar elementos cómicos de la comedia del arte, pero también a parodiar otro tipo de cosas, hasta obras de Shakespeare, Romeo y Julieta, por ejemplo, hacían parodias con textos exagerados, con onomatopeyas, y así van haciendo el payaso como lo conocemos el día de hoy. Y el payaso es también distinto a otras técnicas teatrales porque el payaso se comunica directamente con el público a través del contacto visual, rompe con la cuarta pared del teatro. Cuando uno va al teatro es como una experiencia en que se anula, ¿cierto?, todos los demás sentidos. Yo estoy ahí, veo la obra y los actores no notan o no hacen mención de que yo estoy ahí. Con el clown es completamente distinto. El clown vive, se nutre de las risas y de los comentarios del público. El clown vive el aquí y el ahora, va de fracaso en fracaso. Por eso nos reímos, porque en su fracaso nos identificamos, ¿ya? Porque nosotros también fracasamos y en nuestro interior se produce un proceso de empatización y nos da risa. Lo que le pasó al clown, que se cayó de la silla, que lo trataron de tonto, qué sé yo, son cosas que nos han pasado a todos. Por eso nos reímos. El clown además regala su presencia y escucha, y todo vive en un estado de maravilla, ¿ya? Todo para el clown es nuevo, todo lo descubre por primera vez. Mi maestra de clown, Amaya Sologuren, gran payasa chilena, dice que el clown es como un estado, así como el estado líquido, sólido y gracioso, estaría el estado clown. Es un estado al que entramos para poder ver el mundo y maravillarnos, como lo hicimos la primera vez. La nariz, esta que tengo aquí,
Es la máscara más pequeña del teatro, que a diferencia de otras máscaras, no nos esconde, sino que nos permite mostrarnos tal cual somos, ¿ya? Y hay un autor, Jesús Jara, payaso español, que dice que la nariz, nos ponemos la nariz para evocar un espíritu benigno, un aspecto diferente y más simpático. Otro maestro mío, Giovanni Fusetti, payaso italiano, dice que la palabra clown proviene de la palabra inglés cloth, que significa terrón de tierra, por un lado, pero también significa estúpido. Por lo tanto, el clown nos vuelve a lo más sencillo, a la tierra, la palabra. Y el clown no es un fenómeno único. Hay distintos tipos de payasos. Hay tantos payasos en el mundo como artistas dedicados a esta disciplina. Pero hay ciertos aspectos que definen al clown. Jesús Jara, este payaso español que les contaba, que escribió El clown, un navegante de las emociones, lo define así. El clown es alguien que vive, siente y reacciona de todas las maneras que una persona puede registrar en cualquiera de sus fases vitales: la infancia, la adolescencia, madurez, vejez. Se diferencia de un personaje teatral en que éste está acotado por toda una serie de características y relaciones dadas por el autor, el director, los creadores, la dramaturgia o los otros personajes. Por el contrario, el clown solo tiene como referencia aproximada a cada uno de nosotros cuando nos deslizamos hacia ese otro yo que es nuestro clown. Se podría decir que en el clown encontramos nuestro mejor otro yo, aquel que es más sincero, primario, apasionado y transparente. Por lo tanto, en esta definición de Jesús Jara, podemos sintetizar que el clown está completamente relacionado con la infancia, porque un clown es curioso, ingenuo, comparte la mirada, es sincero, es espontáneo, ¿ya? Entonces, ser clown es conectar con esa infancia que todos tenemos, ¿ya? Y que en esta sociedad occidental, al ser adultos, de alguna manera olvidamos o bloqueamos, ¿ya? El clown es ese viaje a encontrar esos aspectos, es un viaje interno. Aquí les estoy mostrando fotos de clown mujeres, porque las clown también, como en otros campos de la vida social, hemos estado invisibilizadas. La primera arriba en color es la Gardi Hutter, gran clown alemana, maestra alemana. Abajo está Helmosina, de la película de Fellini, La Estrada. Y también está ahí Charlie Rivel, gran payaso, y el gran Grock, ¿ya? Que son payasos desde el siglo recién pasado. Darío Fo dice que el clown requiere de un conjunto de bagaces y filones a menudo contradictorios. Es un oficio afín al de juglar y al mimo grecorromano, donde concurren los mismos medios expresivos: voz, gestualidad, acrobática, música, canto, y también de la prestidigitación, además de cierta experiencia y familiaridad con animales, incluso feroces. Eso puede que ya no sea tan atingente a los días que estamos viviendo. Pero muy importante, Darío Fo dice, ser clown no se improvisa. Si bien todos tuvimos una infancia y tenemos la capacidad de regresar a esos aspectos para vivir de manera clown, el hacerlo requiere de mucho trabajo. Un buen clown es alguien que tiene muchas habilidades. Por lo tanto, para ser o aparentar ser bastante estúpido, hay que ser bastante inteligente. Cosas de la técnica clown. ¿Por qué nos da risa? ¿Por qué hace el clown que me da risa? Primero, el clown muestra dos tipos de roles en conflicto. Primero está el clown Augusto, que ahí en la foto del gordo y el flaco, que están ahí Laurel y Hardy, el Augusto es siempre el flaco, ya que se lleva todos los gritos y reproches del gordo, que es como el jefe. El clown Augusto, que representa el absurdo, la niñez,
este payaso que va a tirarse harina en la cara, se va a empapar, que va a hacer todo lo que para un adulto está prohibido. En alemán, Augusto significa estúpido, no lo digo yo, ahí puse la cita para que nadie diga nada. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos el cara blanca, que representa el gordo, que representa también la lógica, la autoridad, la norma convencional. ¿Ya? Y estos dos personajes están siempre en conflicto, y eso es un aspecto que nos provoca risa. También hay otro tipo de clown, que es el payaso personaje. Por ejemplo, los bufones son muy buenos en payaso personaje, por representar, por ejemplo, a una abuelita de manera caricaturesca, o a un psicólogo de manera caricaturesca. ¿Ya? Eso es un clown personaje, pero en general siempre tenemos a este Augusto y al cara blanca. El clown, como les contaba, siempre está compartiendo la mirada, comenta con el público y reacciona con el público. Si la gente se ríe con algo que hice, ¿ya? Yo me voy a sentir súper orgulloso y lo voy a repetir, ¿ya? Los clowns también resaltan sus defectos, ¿ya? Resaltan los defectos. Si soy bajita, que en mi caso, voy a usar ropa grande para que se note que soy bajita. O yo, por ejemplo, tengo una gran frente, me voy a peinar bien para atrás para que se vea bien que tengo harta frente. ¿Ya? Por lo tanto, el clown es alguien que es muy seguro de sí mismo, que tiene muy buena autoestima, porque para reírse de los defectos propios hay que tener ese trabajo. La repetición es otro aspecto, como te decía yo. Si un clown nota que alguien se rió con algo que hizo, va a repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que eso ya no produzca más risa. Los accidentes y la torpeza del clown son también algo que nos da risa, y como te decía al comienzo, mientras más serio sea algo, más potencialidad para la risa va a tener. Y eso hace el clown transgrede lo que no está prohibido. En las cortes medievales, el bufón era el único que le decía al rey si lo estaba haciendo bien o mal, y era el único que tenía ese derecho a cuestionar el poder. ¿Ya? Por lo tanto, el clown es un ser bien poderoso. Y como les decía yo antes, es muy generoso, regala su ser. ¿Por qué hay una imagen negativa del clown? ¿Por qué hay gente que le tiene miedo? ¿Por qué existe la clownfobia? La clownfobia, esto es nuevo para Algunos mí. le han llamado así. Esto tiene distintas raíces históricas. Primero, la Edad Media, Edad de la Oscuridad, tuvo harto que decir ahí, porque no solo estaban prohibidos los libros, estudiar y cuestionarlo todo, la risa era considerada como pecaminosa, y los payasos una catapulta obscena. Ya, las iglesias habían iglesias medievales que tenían representaciones de bufones equiparados con el mismo diablo. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya viene una idea asociada a la monstruosidad ligada al personaje que trabaja con lo cómico. Y el cine norteamericano durante el siglo XX también ayudó y contribuyó a esta imagen negativa. Popularizó a muchos clowns, por ejemplo a Buster Keaton en esta película Wang Ding. Si les gusta Buster Keaton, vean The Great Buster, el gran Buster, el documental está pero bellísimo. Popularizó también al mismo Chuck Chaplin, otro clown. Si bien ellos no usan nariz, un clown no necesariamente usa nariz, pero ellos a través de su gestualidad física estaban encarnando el humor cómico. En esta película, El Circo de 1928, se hizo el famoso Chaplin. Y otras películas como esta de 1932, Freaks, ya empezaron a mostrar a los clowns como seres que no eran tan amorosos como Buster Keaton y Chuck Chaplin. Después otra película, The Greatest Show on Earth, hizo lo suyo aportando esta imagen negativa. Los payasos asesinos del espacio de 1988. Y por último, la que coronó esta imagen negativa, la película It, basada en la novela de Stephen King, hicieron lo suyo a contribuir con esta imagen negativa. Por eso la palabra payaso
muchas veces está cargada de cierta negatividad, ¿ya? Porque se asoció al clown con un ser oscuro que no era necesariamente parte de los orígenes de lo que hoy en día, quienes nos dedicamos a este oficio, estamos tratando de hacer. Estamos tratando de asustar. Qué tremendo la cuestión de los payasos asesinos. Yo tengo... Se me había olvidado, como que lo había borrado, lo había bloqueado, pero verdad me dieron miedo. Sí, Pero o sea, es real. que la película está construida para darte miedo, o sea, a todos hasta el mismo Pero es payaso que nos dan eran miedo a esos payasos. como realmente grotescos, ¿cachai? Eran realmente grandes. Y Siempre mira, tuve la mira la foto impresión... ahí del It, el payaso asesino, ¿no? O sea, me aparece ese gallo y yo creo que me muero ahí de un soponcio. Ahora, yo pensaba, ahora que lo ponís en fecha, de todas formas, que It, que es del 86, de Stephen King, marca como un estereotipo, puede ser o no, una forma, un payaso en este caso mucho más monstruoso, más... Estaba pensando en lo que dijiste de las iglesias, de esta comparación media diabólica del payaso con... Exacto. Estas películas están basadas también en unos casos en Estados Unidos de unos asesinos de niños, ¿ya? De la desaparición de asesinatos de niños. Entonces, claramente, si a ti te hablan de payaso y de asesinato de niños, no vaya a tener un muy buen concepto de esa palabra, ¿ya? El nexo habla por sí solo, así La como ya... conexión neuronal, claro, te va a decir, escapa si veía un gallo con una nariz roja. Oye, solo para los que no conozcan a Buster Keaton, que es la primera recomendación que vea la Victoria, porfa, denle una vuelta. Bueno, el maquinista de la General, que debe ser el 26, 27, ya. Y si quieren ver como quién hace un poquito de tributo a Buster Keaton, Jackie Chan, en Sí, todas sus películas de su forma, sí. como en el estilo, en las piruetas, bien caricaturesco. Sí. De hecho, hay también una película de Chaplin donde sale ya Buster Keaton retirada porque tuvo una vida más trágica, pero esa es conversación para otro seminario de Buster Keaton. Entonces, el clown y la salud. Esta idea de los clowns vinculados a la salud no es nada nueva. Ya en los tiempos de Hipócrates, en esta especie de hospitales que él tenía donde formaba estudiantes, habían payasos que estaban ahí para equiparar, balancear los humores para mantener la salud. ¿Ya? No es nada nuevo. Ahí hay un extracto de ese juramento que hacen los médicos a Hipócrates. Entonces, el clown terapéutico o clown hospitalario, ¿ya? Estaba en los tiempos de Hipócrates, pero desaparece por muchos siglos de los contextos sanitarios. Y vuelve a aparecer recién en la década de los 80 en países de primer mundo como Estados Unidos, Canadá, y en los 90 en Australia. En Estados Unidos, una compañía de circo, la Big Apple Circus, abrió la Clown Unit Care en hospitales de Nueva York. Y ahí le siguieron en Canadá los Fools for Health, los tontos para la salud, ya en la parte este de ese país. Los Clown Doctors aparecen en los 90 en Australia. Ellos son una única organización, una fundación sin fines de lucro que tiene payasos terapéuticos en todos los hospitales públicos de Australia, en todos sus estados. Más tarde aparecen los Dream Doctors en Israel, los Red Nose en Europa, y de a poco van llegando a América Latina. Fines de los 90 aparecen en Brasil los Doctores de la Alegría. Wellington, el fundador de Doctores de Alegría, en Nueva York, cuando se va allá, quería ser una artista de Broadway, se va a Nueva York y su papá entra al hospital, ¿ya? Y él le toca ir al hospital y conoce a lo que estaban haciendo la Big Apple Circus y dijo, esto es maravilloso, tengo que llevarlo a Brasil, y funda los Doctores de la Alegría en Brasil, y nunca tuvo una carrera de artista de Broadway, pero inicia esto en Latinoamérica. Y le siguen después Wendy Ramos, gran payasa latinoamericana, con la fundación de Bola Roja en Perú.
me queda una duda, no sé si es que lo dijiste cuando cuando se logra rastrear como estos primeros payasos en Francia, creo que, o en Italia. No, La pero bueno, Fundación Teodora. sí, estaba pensando como en estas primeras representaciones que mostraste algunas láminas atrás, pero lo que me surge a continuación es, que no sé si es que lo dijiste en ese momento, es en qué momento aparece la nariz roja. Ah, la nariz Como, roja. ¿En qué momento aparece como un símbolo tan característico, ¿no? de los payasos finalmente? Muy buena pregunta. No lo dije, o sea, lo mencioné muy rápidamente, pero no entré en el detalle. Cuando les contaba que en estos circos en París, en 1864, estaban estos Eso. retirados rellenando los números intermedios, aparece el clown Augusto, este tonto, utilizando la nariz roja. ¿Por qué? Porque estaban simbolizando a borrachos. De ahí proviene la nariz roja, ¿ya? A alguien que tiene problemas con su hígado. Eh, Así que no tiene un origen muy noble la nariz roja. Y hoy en día, como les decía yo, por ejemplo, no es necesario que un clown utilice la nariz. Jesús Jara decía que la nariz nos daba este aire más noble y evocaba aspectos más positivos de nuestra persona y dar una imagen distinta. ¿Ya? Por eso la usamos, pero no es necesariamente, pero es un aspecto distintivo de los payasos. Pero de ahí proviene, de estos números intermedios, aparece la nariz roja, simbolizando que estos personajes que nos hacían reír venían ahí arriba de la mesa. Medio cufifo. Medio fácil. Patch Adams, porque harta gente cuando yo le cuento a lo que me dedico, me hablan de Patch Adams. Patch Adams tiene para mí, y esto es mi opinión personal, la gracia de que va a legitimar a los clowns en los hospitales porque él era médico, ¿ya? Entonces un poco nos abre la puerta a toda esta comunidad de hermanas y hermanos loquillos a trabajar en un lugar, una organización que es jerárquica, rígida, estricta, con protocolos muy serios, ¿ya? Él siendo médico nos abre la puerta. Y los clowns dentro del hospital han sido comparados por algunos con el trabajo que hacen los chamanes y curanderos tradicionales. Esa foto que está ahí es un clown sagrado, Eyoka, ¿ya? Y los Eyokas eran estos clowns que transitaban entre lo sagrado y que también desacralizan lo sagrado, ¿ya? Como te decía yo, el payaso tiene esta capacidad de ir más allá, de reírse de la vida y de la muerte, ¿ya? Y mediar también en este proceso de vida y muerte. Yo en este momento me encuentro haciendo una investigación sobre el trabajo de una organización, ¿ya? Trabajando en cuidados paliativos, una organización chilena que lleva 12 años trabajando como parte del equipo de cuidados paliativos oncológicos pediátricos, y los padres de niños que han pasado por esta experiencia, padres que también han vivido la experiencia tan particular de cuidados paliativos, destacan esta labor. ¿Qué crees tú, pero, una opinión, qué crees tú que tiene el clown, que tiene el payaso? ¿Qué es lo que hace que incluso desde hace muchos años se le permite entrar en una condición de poder in situ hablar o reírse de cosas que otros no podrían? O sea, es como que tú bien dijiste, son súper poderosos finalmente, pero ¿qué habrá o qué es lo que hay que finalmente todos convenimos y permitimos que eso ocurra? O sea, nadie dice, oye, no te puedes reír de eso, no. Una vez Porque que está... yo creo que lo necesitamos. Necesitamos que alguien venga y se ría de la muerte. No puede ser tan seria la vida. Necesitamos esa ligereza. También yo creo que es un aspecto que como humanidad necesitamos para sobrevivir en este mundo, donde nos encontramos con un poquito de todo, con desgracias, pero también con cosas lindas. Necesitamos un personaje, alguien tiene que cumplir esa labor y el clown es el que lo cumple. Eso es lo que opino. Es que como rol me parece tremendo el que como, no sé si de manera natural o de manera espontánea, se le permita poder
tener esta posición en el fondo en donde podría pasar por todos los tópicos que se están discutiendo, desde los más serios y estar presente ahí, cuando al mismo tiempo podría estar en los más, no sé si ligeros es la palabra, pero al mismo tiempo tiene como, es como la reina en el ajedrez, po. Se puede mover para todos los lados. También pasa, por algo que mencionábamos anteriormente, que un clown es una persona que, ¿te acuerdas que te decía que tiene una alta autoestima? Una persona que se dedica al clown es una persona que tiene mucho trabajo interior. Entonces, y un buen clown no va a ir a reírse de una situación así porque sí. De hecho, eso es lo que voy a explicar ahora. Primero les quiero contar que ya en Chile, a partir del 2007, empiezan a aparecer organizaciones de clown. A diferencia de Australia, no hay una única organización sin fines de lucro dirigiendo un programa, hay distintas organizaciones. Está Célula Roja, Sana Clown en Valparaíso, Sonrisólogos en el Sotero del Río desde el 2007, la compañía hospitalaria en Concepción, Vitamina Clown en Iquique, Cabambagó en distintas clínicas de Santiago, ONG Articultura en ciudades como Valdivia, etc. Esto ha florecido, por suerte, se ha multiplicado, es decir, hay una necesidad de esto también, de llevar estos aspectos a distintas instancias sociales. ¿Cuáles son las características de un clown terapéutico? Y aquí voy a entrar a responder lo que tú decías. Un clown terapéutico no es alguien que llega y se pone una nariz y dice mañana voy a ir a un hospital a hacer reír a la gente. Los clowns son artistas y o profesionales interdisciplinarios que están específicamente capacitados para trabajar en contextos sanitarios. Por lo tanto, es lo que Juan llama un artista situado. La mayoría usan nariz, pero no todos, maquillaje mínimo, y algunos usan esta bata blanca para denominarse como doctores, que permite también quitarle el simbolismo al doctor como autoridad para que los niños también le pierdan el miedo a los doctores. Los clowns generalmente trabajan en parejas, haciendo rondas médicas en base al juego y a la improvisación, con los pacientes, las familias y el personal, mirando lo que está saludable. Si los médicos buscan lo que está mal en la persona, los clowns miran a una persona sana, ven lo que está sana. El clown en el hospital se ríe por ley de sí mismo, jamás va a agredir ni se va a reír de nadie. Y el clown tiene que tener la habilidad blanda o la sensibilidad, la inteligencia emocional para leer con la mirada con quién jugar y con quién no. Si yo veo que alguien me ve y hace esto, no voy a ir a esa persona. El clown tiene la sensitividad de saber en el marco de la puerta, que es el umbral de la puerta, que es un momento clave, si es que corresponde entrar o no a la sala, ¿ya? El clown es lo único que es opcional en el hospital para el niño. El niño tiene el poder, el niño nos puede echar, el niño nos puede pegar, el niño puede hacer lo que quiera, nos puede invitar a jugar, y el juego que se haga es en base a lo que el niño propone, ¿ya? El objetivo principal que tiene esto es promover bienestar y mejorar la calidad de vida de los pacientes y los cuidadores, empoderando, como te decía yo, a los niños. Y la evidencia muestra que el trabajo de los clowns en los hospitales modifica las percepciones de los niños acerca de esta experiencia y de los tratamientos. Al mismo tiempo es un momento de relajación en el hospital, no solo para el niño, sino que para la familia y para quienes trabajan ahí. ¿Ya? El hospital está lleno de tensión y el clown promueve un ambiente distinto, mejorando también la comunicación entre el equipo, la familia y los pacientes. Por lo tanto, un clown de hospital a veces sabe que su mejor trabajo es quedarse callado, que su mejor trabajo a veces es sacarse la nariz. Yo a veces me he tenido que sacar la nariz y mostrarle al niño que soy una persona, ¿no? O a veces es ir a buscarle un café a una mamá que no ha dormido en toda la noche. O a veces escuchar a alguien que no ha sido escuchado. O a veces llevar a alguien al hospital a una dirección que no encuentra.
Eso es un clown. Por eso este principio de no hacer daño es tan importante. Y este entrenamiento constante en esta inteligencia emocional, en conocerse, y para poder empatizar, para poder tener compasión y finalmente para poder amar a esa gente que está ahí. ¿No? Les quiero mostrar este video para quienes nunca han tenido la experiencia de ver a un clown en un hospital, ¿ya? A un clown de hospital en acción. Este es el doctor Achu, que trabaja en Melbourne, Australia. Estoy compartiendo audio, ¿cierto? No, yo por lo menos no escucho. Ah, ya, es que tienen que escuchar, si no esto no va a tener sentido. Perdón. Aquí en New Share, no. Aquí sí. Dice Paola, no sé si es que le pasa a alguien más, que está mala, que está muy mala la señal, entonces... Ahí sí te ¿Escucha? escucho. Sí. Hush, my darling, don't fear, my darling. Es un trabajo que en sí es un trabajo sensitivo. El clown en el hospital corresponde a lo que se llaman las terapias complementarias y alternativas, que son aquellas terapias que difieren a lo que es el modelo aleopático tradicional que estamos acostumbrados a ver en los hospitales y que surgen a partir de las investigaciones en torno al SIDA a fines de los 90. Cómo mejorar la calidad de vida de estos pacientes que tenían esta enfermedad crónica, y aparece el uso de estas terapias complementarias. Los clown terapéuticos, por emplear técnicas como el clown y el juego, pertenecen a un tipo específico de terapias complementarias que son las medicinas de mente y cuerpo. En específico, ellos trabajan con el humor terapéutico, que está definido como cualquier intervención que promueve salud y bienestar al estimular descubrimiento, expresión o apreciación lúdica de lo absurdo o de las situaciones incongruentes de la vida, ¿ya? Otra cosa muy importante es que el clown en el hospital no hace risoterapia. El clown no busca la risa. Si alguien se ríe, genial, pero esa no es la labor del clown en el hospital. Un buen clown de hospital valida todas las emociones, porque él mismo, como persona sana, sabe que debe navegar entre todas las emociones. Ahí hay una serie de beneficios que ya están estudiados sobre el uso de los clowns en los hospitales, ¿ya? Y aquí quiero destacar algunas, como por ejemplo, que facilitan los procedimientos de examinación para niños que han sido abusados, que tiene efectos beneficiosos para fertilizaciones in vitro, ¿ya? O transferencia de embriones. Las mujeres se embarazan exitosamente si después del tratamiento les meten al payaso en la sala. Esta idea de que el clown es parte de los equipos médicos es algo que ya lleva varios años en lugares como Israel. Los Dream Doctors trabajan a la par en distintas unidades, y acá en Chile tenemos la experiencia de Sonrisolvo en Sotero del Río, en la unidad de cuidados paliativos, donde ellos son un miembro más del equipo sanitario, junto con la oncóloga, enfermera, psicóloga, etc. Y el trabajo del clown terapéutico no solo con niños, ¿ya? Hay también experiencias a nivel internacional de trabajo con adultos mayores o con adultos padeciendo enfermedades crónicas como demencia. Ahí en la primera foto están los Elder Clowns, de los Clown Doctors de Australia, y en la foto de la derecha los Elder Flowers, que son parte de Hearts and Minds en Escocia. Si se fijan, estos clowns
no están vestidos como los clown doctors, son clowns que se visten como estas personas se vestían en su juventud. Uno, para no infantilizar a los adultos, ¿no? Y para llevarlos a una época distinta y a recordar aspectos. Por ejemplo, un elder clown es una persona que va a tener que aprender mucho de historia de ese tiempo, de música de ese tiempo, etcétera, para poder trabajar en ese contexto. Y hay también evidencia científica sobre los efectos positivos de la integración de esta técnica en el trabajo con personas, como les decía yo, por ejemplo, con demencia. ¿Ya? Y les quiero mostrar aquí otro videito corto. Este es Amnon Raviv. Él trabaja con adultos específicamente, y bien el próximo año lo traemos gracias a un fondo Redes, junto con otra investigadora del clown, ¿cómo se llama? Morgana Mossetti. Van a venir y los vamos a tener en Chile capacitándonos para trabajar en contextos de crisis. Sí. אני מזמין את כולם, יש לי יום הולדת לגידול שלהם יותר. אוי, מזל טוב. לגידול, לסרלב, עכשיו יאללה, אנחנו שיתוף פעולה, בסדר? מעלי וגילו, וגני רחתילו, וגני רחתילו, מעלי וגילו, ועד פלפילו, מעלי וגילו, וגני רחתילו, וגני וגילו, וגני רחתילו, עכשיו ריקוד עמוד. עמוד No importa la edad que tengas, todos disfrutamos una buena risotada. Y para ir cerrando, quiero destacar a las mujeres y el clown. Como les decía yo, como de otras áreas hemos sido invisibilizadas. Todos se acuerdan de Chaplin y Buster Keaton, pero nadie se acuerda, por ejemplo, de esa payasa que aparece abajo en la pintura, Chao Beck, una payasa en el siglo XIX en Francia, o Lulu Adams, gran payasa de circo en Estados Unidos. Y en Latinoamérica tenemos la suerte de tener grandes mujeres clown y comediantes. Y ahí hay un listado de trabajo para quienes estén interesados en humor y género, que es un área que ya se está desarrollando. Incluso hay tesis doctorales de la Universidad de Barcelona al respecto. Payasas tenemos, yo les mencionaba, Wendy Ramos, Marina Berbera en Argentina, Amaya Sologuren en Chile, Carola Leida, Susana Alegría, fundadoras de Sonrisólogo, Bárbara Senjo, parte de Sana Clown, etc. Y tenemos comediantes como la Natalia Valdebenito, en Argentina Malena Pichot, Alicia Oleo, otra argentina, entre otras. Ya hay muchas payasas que se están dedicando no solo a trabajar en hospitales, sino también en otros contextos, porque el clown no es solo necesario en los hospitales, en distintos contextos. Y quería darles un segundo ahí para destacarla. Y ya hay otras instancias en nuestro continente. El año pasado la Universidad de Buenos Aires organizó la primera jornada internacional sobre el humor y lo cómico. Es decir, tenemos esta necesidad inherente como humanidad de reírnos más y de estudiar al respecto. Entonces ya yendo a la práctica, ¿cómo llevamos todo esto a la práctica? Me olvidé decirles que después de esta charla nadie va a ser clown profesional, ya, porque como les contaba, eso va a tomar años, pero hay pequeñas cositas que todos podemos hacer para llevar más humor a nuestro día a día. Primero, meditar. Para reírnos tenemos que estar relajados. Estas meditaciones en las cuales escaneamos nuestro cuerpo nos ayudan a abrir la puerta al humor. Ver películas cómicas, ¿ya?, de cualquier tipo también es fácil y está a la mano, ¿ya? Y hay evidencia de investigaciones acerca de los efectos positivos de ver películas cómicas, ¿ya? Esto no lo estoy inventando yo. Bailar jugando o jugar a bailar, ¿ya?, es también una muy buena idea si uno se quiere reír.
Y les voy a mostrar ahora algunos ejercicios de yoga cortitos y de yoga de la risa que ustedes pueden aplicar. El primero, el Bharamari Pranayama, un ejercicio de respiración que imita a la respiración de la abeja. Les voy a mostrar. En el cual ustedes se tapan los oídos, inhalan por la nariz y exhalan por la boca imitando el sonido de la abeja. Y les aseguro, si los hacen en su casa con sus hijos, se van a matar todos de la risa. Da como cosquilla. Sí. Perdón a todos los profesores de yoga que pueden estar viendo, pero los profesores de yoga son clown por naturaleza. Para mí el clown y el yoga están completamente ligados, pero eso también es otro tema de otra exposición. La pose del león, no sé si alguna vez la han hecho, tienen que poner las palmas en el piso, pero ahora las pueden poner sobre su regazo, palmas abiertas sobre el regazo, los pies paralelos al ancho de las caderas, ¿ya? Y vamos a inhalar llevando la mirada hacia la punta de la nariz, y en la exhalación sacamos la lengua, rugiendo como león. ¿Ah? También no falla para traer sentido del humor hacia nuestras vidas. También, esto es de yoga de la risa. Pueden imaginar que tienen hormigas en los pantalones. Imagínense que tienen hormigas en los pantalones. ¿Cómo sería esa sensación? Reírse en 1 centímetro. Ja, ja, ja. Y después reírse 1 metro. Ja, 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 ja. Y ahí a uno le empieza a dar risa. Decir el abecedario riéndose también es un buen consejo, ¿ya? Y les puedo compartir ahí por el chat un listado con más de 150 ejercicios de yoga de la risa para grandes y chicos. Y por último, les quiero mostrar un video de los consejos de una clown para la pandemia. Oh, a mí no, es que no me cuenta nada reírme, te juro. Como si fuera esta noche la última vez. Yo tengo miedo a perderte y perderme después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Eso. Y quiero terminar con esta frase de Fellini. No hay nada mejor para la salud que hacer de clown. Nunca apoyaremos bastante a los que tengan esta vocación. Y en último lugar, se ganan muy bien la vida, igual que otro empleado cualquiera. ¿Por qué será que los padres se obstinan en hacer a su hijo un empleado, un funcionario y no un clown? Para que lo pensemos. Muchas gracias. ¡Ay, qué notable! ¿Sabes que si no me cambié ya los videos, en verdad, qué impresionante cómo no había pensado lo de decir el abecedario. En verdad me dio mucha risa. Qué bueno. Qué notable, oye, Victoria, muchas gracias. De nada. Para que lo intente. En su Qué casa. reconfortante, en verdad. Qué bálsamo para el día a día, porque la verdad es que aunque parece algo que uno puede ser como evidente, no lo es tanto cuando te das cuenta que tampoco te hay espacios quizás o tantos más espacios para poder gozar o reírte de cosas tan sencillas como te juro es que me dejó pegado el tema del abecedario.
Es muy bueno. La risa de 1 centímetro y de 1 metro también es muy bueno. O sea, qué notable. Les comparto Y por el chat bacán. esa página web donde hay más de 150 ejercicios Genial, genial, genial. para que se lo lleven todo. Para que puedan... Qué buena cosa. Ahí se lo dejé. Oye, notable que haya estado tu hermana acá porque hizo tu pega. Sí, somos todas buenas para meter la cuchara. No, pero está Somos perfecto. 4. Somos 4. Son 4. Vi que hay un Gonzalo también. ¿Es hermano tuyo? No, debe ser mi primo, Gonzalo Valdebenito. Gracias, primo. Qué buena cosa. Bueno, y ahí les dejo mi correo para todos los que tengan dudas, que quieran saber más. Este es un tema que se podrán haber dado cuenta que me apasiona, el clown. Y como profesora de yoga me apasiona aún más, porque como les decía, para mí está totalmente ligado porque un buen clown hace mucho trabajo interno. Qué bueno aquello en el fondo. Qué buena óptica para poder hacer trabajo interno. Toda vez que parece que el trabajo interno podría ser, no es que sea liviano tampoco, pero qué bueno también tener como otras veredas o otros bordes de donde pararse un rato para poder mirarse, para poder reflexionarse. Qué buena cosa trajiste. Agradecidísimo. De nada, gracias por tenerme, por invitarme. No, muchas gracias, Marta, por los agradecimientos. Yo la verdad que, al igual que usted, aprendo toda la semana muchísimo. Dejarte a ti invitado, obviamente, Victoria, y dejar los invitados a todos y a todas. Las semanas que vienen también temáticas que en verdad están notables. La semana siguiente vamos a estar con la Isi Paiva, hablando de cómo enfrentar las relaciones de pareja en este contexto de pandemia y cuarentena. Y lo que me parece más interesante a rescatar, además de la ICI, que es una seca, es que vamos a poder hablar de todo tipo de relaciones de pareja, no solamente relaciones heterosexuales. Lo que creo nos abre un mundo de conversación infinito. Amor es amor. Amor es amor. Amor es amor, pero indudable. Después vamos a estar hablando de comer emocional. Para todos quienes hayan sentido que a lo largo de estos últimos 4 meses, o quizás antes, le da un poquito más de hambre del usual y está comiendo más de la cuenta, y eso puede relacionarlo con algo emocional, vamos a estar hablando de eso y cómo el mindful eating es una respuesta novedosa a enfrentar ese contexto, y que también quedan todos invitados. Después vamos a hablar de duelo, que era un tema que no queríamos que se nos quedara pasado. Vamos a estar también con la José Escobar de nuevo hablando de la crianza en cuarentena y en pandemia. Hicieron una investigación con más de 6.000 familias y los resultados en verdad que ahí los estuvimos comentando en un Instagram Live que hicimos en el Instagram de la escuela, y es realmente sorprendente lo que encontraron. Así que bueno, vamos a estar acá hasta el 10 de septiembre. Dicho Excelente. eso, todos y todas muy, muy invitadas y invitados. Y nuevamente agradecerte, la verdad que, como te decía, un bálsamo para el día. Qué bueno. Me alegro. Gracias a todos por escucharme, verme y por reírse. Gracias por compartir eso también. Hace bien. Voy a dejarme copiado el link. Eso sí, ahí está en el chat. En el chat, y si lo abren, o sea, si le hacen clic, los abre el buscador. Bacán. No, lo voy a dejar ahí porque la verdad que si es que me dio risa eso, me imagino que me puedo encontrar con otros ejercicios más, así que genial. Oye, bueno, agradecerte nuevamente, mandarte un abrazo gigante a la distancia. Otro de vuelta. La Victoria está en Viña y está en Santiago. Así que, ¿ustedes siguen en cuarentena o ya? Sí, o ya seguimos salen? en cuarentena total, seguimos. Ya. Pucha, bueno. Nada más que un abrazo grande a todos los Paciencia y reírse harto. Eso. Y a todos los que están ahí en la casita, mandarle un abrazo gigante. Ojalá que estén bien ustedes, su gente cercana.
Cuídense mucho. Póngale clic al link que nos está dejando la Victoria ahí, porque sin duda... Estoy compartiéndolo varias veces. Carol, Eso, dale. Comparta. Y yo, por mi parte, aparte de mandarles un abrazo, por favor, igual que toda la semana, les voy a dejar mi mail para que sigamos en contacto. Cualquier duda, consulta. Lo tienen que compartir a todos. Tengo... Lo estoy compartiendo solo a nosotros. Con Voy a aprovechar de dejar razón. ahí sí. Póngale clic a ese link y bacán. Yo les dejo ahí. Cosas de payaso. Les dejo el mail nuevamente por cualquier duda, consulta o inquietud que les pueda surgir. De repente el link para poder inscribirse a las próximas sesiones. Feliz, o cualquier otra duda que les pueda ir surgiendo a propósito de estos temas que hemos ido tocando. Afortunadamente todas estas charlas las tenemos alojadas en un mismo espacio. No son pocas las personas que las revisitan, que las reviven, y si es que ese es el contexto para esta, por favor, no duden en hacerlo, porque la verdad es que aprendimos un montón hoy día. Qué bueno ver el correlato que hay detrás del humor, de la risa, y también de esta pega hermosa que así, pues. Felicitaciones por eso. Muchas Además, gracias. No, gracias a ti por compartir tanto, bacán. Cool. Oye, bueno. Oye, ¿y dónde queda la charla? Porque algunas personas me preguntan, ¿dónde queda esta charla grabada? Esto yo se lo voy a dejar. Esto queda acá. O sea, hoy día, no va a estar hoy día obviamente, porque tiene que pasar como por un pequeño proceso de edición, por así decirlo, que es básicamente seguir los protocolos de la línea editorial de la universidad en términos gráficos, y que el logo y no sé qué. Pero una vez queda en ese link que les compartí ahí pueden inscribirse a las charlas que quedan, pueden revivir las que ya hemos hecho, y va a estar toda la información, está todo ahí acumulado en el fondo, en un mismo lugar, en un mismo espacio, para que no tengan que bucear tanto, sino que lo dejamos todo en un mismo lugar, con fecha, desde la primera con Felipe Landaeta, que hablamos de ecología interior, a la tuya, que probablemente esté arriba el próximo martes. Perfecto. En general se entrega, yo la dejo mandar hoy día, y los días martes la dejan subida, porque igual pesa. Ya, Así perfecto. que eso. Muchas gracias, Eso. Sergio. Gracias por la Gracias a ti organización. nuevamente. No, muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia. Sí. Nos Vamos, tuvimos que que está, reconectar, pero bacán. que esta 150 era ya va a terminar. La cuarentena ya no nos alcanza. Ojalá. Gracias, Carol. Sí, pues de todas formas valió la pena. Sí, en verdad que es re lindo el tema, aparte que poder tener como un conocimiento un poquito más acabado, pero histórico también de cómo se ha ido desarrollando todo esto. Creo que nos da mucho mejor perspectiva para poder entender, para poder dimensionar lo que hay detrás de todo esto. Como bien dijiste tú, no solamente hacer payasadas por hacer payasadas, hay un correlato que fue interesante de visitar, aunque fuera un ratito, para poder entender lo magnífico que hay detrás de cada uno de los clowns que hacen la pega que podías hacer tú. Así que nuevamente hay felicitaciones, qué buen aporte. Qué lindo haberte tenido acá hoy día, y eso. Un abrazo gigante para todos, para todas. Cuídense Gracias mucho. a todos, grosso, ríanse harto nomás. Yo me río hasta en la fila. Chao, chao. Un abrazo gigante. Ojalá que no corten esa línea, la edición. Chao, chao. Chao, que estés bien. Saludos a todos los que están mandando saludos. Sí, salud. Gracias, gracias. Gracias, Sergio. No, de nada, a ti. Chao, chao. Chao.